El presente problema corresponde al movimiento circular uniformemente acelerado y se trata de una rueda que está girando inicialmente a 10 revoluciones sobre segundo, o RPS, dice que tiene una aceleración angular de 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Se pide que se encuentre el número de vueltas que da la rueda para alcanzar una velocidad angular, dice, que en este caso es una frecuencia de 30 revoluciones sobre segundo, en este caso ORPS, así como el tiempo requerido. Entonces debemos calcular lo que es el número de vueltas y el tiempo requerido. Entonces, como parte del análisis del problema, lo primero es convertir la frecuencia a velocidad angular, es decir, de RPS a radianes sobre segundo. El segundo punto que debemos tratar es el siguiente. Las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado nos dan lo que es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular se mide en radianes. Y con el desplazamiento angular nosotros podemos descubrir la primera pregunta, que es el número de vueltas. Entonces eso sería el segundo punto. Una vez que tengamos el segundo punto, vamos a calcular la segunda pregunta con nuestro tercer punto, que es calcular el tiempo requerido. Calcular el tiempo requerido, eso es bastante sencillo, porque ya se ha recopilado toda la información necesaria y se debe aplicar la ecuación de forma directa. Vamos a la resolución a continuación. Se pide calcular el número de vueltas. El número de vueltas se calcula con el desplazamiento angular, puesto que una revolución son 2 pi radianes. Como una revolución son 2 pi radianes, los radianes corresponden a lo que es el desplazamiento angular. ¿Qué sería esto de acá? Por lo tanto, como los radianes corresponden al desplazamiento angular, nosotros podemos entender lo siguiente, que al calcular el desplazamiento angular podremos calcular las revoluciones, que son el número de vueltas, que es lo que se indica acá. Para calcular el desplazamiento angular necesitamos calcular, o más que calcular, convertir estas frecuencias, 10 RPS y 30 RPS, que son revoluciones sobre segundo. Para ello, se amplifica por una fracción equivalente a 1, en la cual las revoluciones se cancelan, quedando el radian. De esta forma, en calculadora vamos a obtener lo siguiente: 62.83 radianes sobre segundo. Y la conversión de acá, como se observó, es de 188.50, también radianes sobre segundos. De esta forma tendríamos las dos conversiones realizadas, la primera y la segunda. También tenemos lo que es la aceleración angular. Ahora, con dicha información procederemos a calcular lo que es el desplazamiento angular. Entonces, nosotros tendríamos las siguientes fórmulas correspondientes al movimiento circular uniformemente acelerado. La información que poseemos es la siguiente: velocidad angular inicial, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. De hecho, todas tienen dicha variable, pero la velocidad angular final no todas, solamente la primera, la segunda y la última, que es la cuarta. Aceleración angular las 3 primeras. Y la incógnita, que es lo que buscamos, esto de acá, que es el desplazamiento angular, solamente lo posee la segunda, la tercera y la cuarta. Por lo tanto, ahí existe solamente una, la única, que posee los 4 tic. Que posee los 4 tic específicamente es esa de acá. Una vez seleccionada la ecuación, procederemos a calcular nuestra preincógnita, que es el desplazamiento angular, para poder calcular el número de vueltas. Con esta ecuación, nosotros procederemos a reemplazar los datos que tenemos, identificando que la incógnita sería esta de acá, que es el desplazamiento angular, para obtener la información correspondiente a lo que se solicita. Acá nosotros tenemos lo que es la velocidad angular final, omega. Tenemos lo que es la velocidad angular inicial, que está ahí, omega sub 0. Tenemos lo que es la aceleración, que sería esta de acá. La velocidad angular final es esta, se reemplaza ahí. La inicial es esta de acá, se reemplaza acá. Y la aceleración está de acá. Comencemos reemplazando lo que es la velocidad angular final. Borramos. Y acá copiamos el número, que son 188.50. La inicial son 62.83. Y la aceleración angular alfa es 3,
lo reemplazamos acá. De esta forma tendríamos los datos reemplazados según corresponda. Se observa acá la velocidad angular final estaba al cuadrado, por lo tanto la cantidad que corresponde a la velocidad angular final queda elevada al cuadrado. Al igual que la inicial también estaba al cuadrado, entonces la cantidad que corresponde queda al cuadrado. Ahora debemos seguir con la resolución. Entonces, si elevamos este número al cuadrado, obtenemos 35.532.25. Y eso va a ser igual a este número al cuadrado, el cual obtenemos 3.947.61. Más 2 por 3, que serían 6. 6 por lo que necesitamos calcular. Como en este sector está lo que queremos encontrar, es decir, debemos despejar esa variable que está ahí, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este está sumando al sector donde está la variable que queremos despejar, por lo tanto, va a pasar restando. Tiene prioridad antes que el 6 que la está multiplicando. Entonces, tomamos este número y lo pasaremos restando a este lado. ¿Qué es lo que quedará? Quedará este mismo número acá, que es el 35.532.25 menos este numerito de acá. Porque estaba sumando, pasa restando. Y eso va a ser igual a 6 por desplazamiento angular. Ahora, estos dos números que están acá debemos restarlos. Y al restarlos, obtenemos 31.584.64. Eso es igual a 6 multiplicado por el desplazamiento. Ahora, como el 6 está multiplicando, va a pasar a este otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar este numerito, que son los 31.504.64, dividido en el número que es el 6. Y eso es el desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular va a ser el cociente entre estos dos números, lo cual tiene un valor numérico de 5.264.11. Esto se mide en radianes. De esta forma obtendríamos lo que es el desplazamiento angular. Con este desplazamiento angular nosotros podemos calcular lo que realmente buscamos, que es el número de vueltas. Entonces, este número recién descubierto lo tenemos que amplificar por una fracción equivalente a 1 acá. Esta fracción se caracteriza porque el radián que está acá arriba debemos colocarlo acá abajo. Y arriba la revolución. Como se sabe que una revolución, es decir, una vuelta completa, son 2 pi radianes, abajo se colocan 2 pi radianes, que es la equivalencia. Una revolución, 2 pi radianes. De esta forma yo puedo cancelar los radianes y que queden solamente las revoluciones. Entonces en calculadora sería de esta forma. De esta forma sabemos que el número de vueltas son 837.81 vueltas o revoluciones. Por lo tanto, hemos llegado a la solución. 837.81 revoluciones. Esa es nuestra respuesta. La encerramos como respuesta final correspondiente a nuestro primer apartado, que es el cálculo del número de vueltas. Ahora solamente falta calcular lo que es el tiempo. Para poder calcular lo que es el tiempo, tenemos la siguiente información. Recordemos que la última la recopilamos previamente. Es decir, no es una información entregada por el encabezado del problema. ¿Ya? Bueno, esta tampoco, pero fueron unas conversiones. Movimiento circular uniformemente acelerado, recordemos, hay una variación en las velocidades angulares. Las ecuaciones son estas de acá. Tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Para este movimiento. Entonces la idea es seleccionar una ecuación. ¿Cómo? En este movimiento, desde el punto inicial al punto final, como en este movimiento, desde el punto inicial al punto final, tenemos velocidad angular inicial, velocidad angular final, aceleración y desplazamiento. Todos son datos desde el punto inicial al punto final y son 4 datos. Como son 4 datos, nosotros podemos emplear cualquiera de estas ecuaciones. El requisito que debe tener es que tenga la incógnita, es decir, el tiempo. Es decir, la letra T. La hemos marcado de color rojo para que destaque.
Entonces, esta letra T, que es la incógnita, nos va a ayudar a encontrar o a seleccionar la ecuación más correcta. La idea es que sea la ecuación más fácil, más sencilla. La más sencilla es la primera. Vamos a ver si en la primera reunimos los cuatro T. ¿Tiene la incógnita? Sí. ¿Tiene velocidad angular inicial? Sí, tiene velocidad angular inicial. ¿Tiene velocidad angular final, que es otro dato? Sí, también. ¿Tiene aceleración? Claro que sí. Entonces, nos estamos dando cuenta que tiene 4 tics. Por lo tanto, inmediatamente, sin pensarlo, vamos a trabajar con ella porque es la más sencilla. En ella se destaca la incógnita, que es el tiempo. Ahora, vamos a reemplazar estos datos en la ecuación que tenemos seleccionada. Acá nosotros tenemos la velocidad angular final, omega sola. Acá la velocidad angular inicial, omega sub 0. Y acá lo que es la aceleración angular, alfa. Ahora, ¿por qué esta es la final? Es la final porque es la velocidad que se obtuvo una vez transcurrido este tiempo t. Y esta es la inicial, es decir, omega sub 0, porque es la velocidad angular con la cual comenzó a estudiarse este movimiento. Dice, una rueda gira a 10 revoluciones sobre segundo. Es decir, a 62.83 radianes sobre segundo. Ahora, no quepa duda que esa es la aceleración angular porque el encabezado la entrega. Ahora, ¿por qué se trabaja con letras griegas? Debemos recordar que se trabaja con letras griegas porque en este caso, para el movimiento circular, lo que se mide es el ángulo desplazado, ¿no es cierto? Lo que se conoce como desplazamiento angular. Estamos midiendo el ángulo que gira un determinado elemento, ¿ya? Entonces, nosotros, una vez que tengamos identificadas cada una de las variables, procederemos a reemplazar. Por ejemplo, esta es velocidad angular final, vale ese número, se reemplaza ahí. Esta es inicial, omega sub 0, es ese número, se reemplaza ahí. Y esta es aceleración angular, que es 3, se reemplaza ahí. Vamos a reemplazar ahora. Borramos la final. La final me dice que esa simbología era de final, corresponde a ese número, entonces se reemplaza ahí. Reemplacemos el número. Mientras que la inicial, es esta de acá, corresponde a ese número, se reemplaza ahí. Justo en la simbología que corresponde, ¿no es cierto? Y la aceleración angular, alfa, dice que es 3. Aquí estaba alfa, bueno, está todavía, ahora ya no está. Y vale 3. Ahora, nosotros lo que vamos a proceder es a trabajar con esta expresión que tenemos acá, en la cual se debe destacar la incógnita. Recordemos que la incógnita siempre es lo más importante en un problema. Entonces quedaría 188.5. Eso va a ser igual a 62.83 más el 3 por la incógnita. De esta forma, nosotros, ¿qué tenemos acá? Hay que observar que este número está sumando al sector de la incógnita, mientras que el 3 está multiplicando a la incógnita. Tiene prioridad el que está sumando. Como este está sumando, va a pasar al otro lado restando. Esa es su inversa. Es decir, va a pasar con signo cambiado. Es decir, son 188.5 menos 62.83. Eso va a ser igual a 3 por t. La idea es aislar la t. Ahora, si nosotros restamos estos dos números, vamos a obtener el siguiente valor numérico. 125.67. Y eso va a ser igual a 3 por t. Anotamos la t acá. Ahora, como nosotros necesitamos despejar lo que es el t, el 3 que está multiplicando a la t, ¿cierto? Porque necesitamos despejar t, pasará dividiendo, puesto que esa es la inversa de la multiplicación, una división. Pasa dividiendo acá abajito a este número. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo a todo lo que está al otro lado, que es todo este número. Y con el mismo signo, eso importa. Sería 125.67 dividido, lógicamente, en 3. Eso es t. Entonces, t
tiene el siguiente valor numérico: 41.89 segundos. Eso sería el tiempo. De esta forma hemos terminado con este problema. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.